Ya. Sí, bueno, estas quedaron sin grabar, quedaron las anteriores. De pronto esta sería, no, Bueno, pero en mayoría estaban en consenso estaban en y el consenso, comentario de la sí. doctora Alicia, ella lo tiene en los comentarios y la referencia. Y ya lo habíamos discutido también, entonces esa Es que queda de bueno, todas maneras esa recomendación, que es muy pertinente. Vale. La 31, entonces, dice la recuperación del peso al nacer en un recién nacido amamantando de manera exclusiva y a libre demanda debe darse entre los 14 a 21 días de vida. Y acá sí está, ya hay 19% en desacuerdo, 12% que ni acuerdo ni en desacuerdo, 19% de acuerdo y 50% totalmente de acuerdo. Entonces ahora sí que sí sería necesario discutir esto. Es la 31, sí. No sé si hay alguien que quiera veremos. Sí, a ver si alguien hablar. nos quiere dar la opinión y también voy a mencionar los comentarios que se hicieron. Te quedaron los de la 28 y la 31, los dos te quedaron ahí. Ah, ya, perdón. Ahí estás. Carmen Rosa. Gracias, buena tarde. Sí, de esta pregunta yo coloqué en desacuerdo. A mí me llama la atención la recuperación que la vimos tan larga hasta 21 días, porque pues revisando las guías de la BM y las otras de la variación de peso durante el primer mes de vida de la otra bibliografía que revisamos, pues básicamente todas hablaban de la recuperación a los 14 días, ¿no? Entonces no sé hasta dónde dejar abierta la posibilidad de los 21 días sea un rango muy amplio y realmente por eso en este momento no puse de acuerdo en la máxima que se puso arriba de la pregunta, ¿no? No sé si me pareció muy amplio los 21 días, de acuerdo con la literatura que revisé para el punto. Sí, pues en este tema, que es muy controversial, en el sentido en que a partir de los 14 días o incluso muchas veces antes, se empieza una suplementación con fórmula, por ejemplo, eh, porque no se ha llegado al límite. Debe ser obviamente un recién nacido muy bien evaluado, muy bien seguido, no que se vio por primera vez a los 21 días, pero que si va creciendo, o sea, si está sano, si va aumentando de peso y su lactancia está siendo evaluada y es adecuada, hay literatura que soporta que se puede seguir con el acompañamiento y, y en un recién nacido que se ve sano, que luce sano, que está bien, hasta los 21 días. En las días NICE lo dice, por ejemplo, en OMS también. En otra literatura, por ejemplo, hay una literatura que es de Chile, pero es un poquito antigua, 2008, dice que hasta los 10 a 14 días. Pero es como por los estudios que han hecho. Pero lo importante como que queríamos plantear en esta declaración es que asusta al médico, al pediatra o al neonatólogo que un bebé no haya recuperado el peso al nacer a los 21 días y en ocasiones esos bebés están sanos. Sin embargo, sí debe hacerse desde mucho antes un seguimiento y una intervención en la lactancia. Por aquí tenemos a alguien que dice que el peso de nacimiento en promedio es a los 10 días de vida. Los promedios sí es cierto, los 10 días es un promedio, pero la curva normal puede ir hasta los 21 días, en lo que se revisó en la literatura. La guía NICE. Y una sugerencia no sería dejar esa justamente abierta entre los 10 y los 21 días, porque yo también entiendo que debe ser pues, angustiante el tiempo de recuperación. Yo leo toda la literatura, estoy de acuerdo que llega a los 21 días, pero si ampliando ese margen, no sé si eso es una posibilidad. Puede ser, o sea, bajar el número 14 a 10. Sí, o sea, llevarlo de 10 a 21 días, esperando como ese margen de Exactamente. que tú dices ese tiempo. Eso sí Sí, puede ser. puede ser una buena acotación. Lo que más preocupa a las personas es que no lo haya recuperado a los 21 días, pero incluso hay literatura reciente publicada en Pediatrics sobre los bebés que ganan peso en la primera semana, en vez de perder, ganan, que es como lo que mucha gente se dice, qué bueno,
y está asociado con obesidad Obesidad. después de los 2 años. O sea, hacer que los bebés ganen peso, porque realmente lo fisiológico es perder y luego empezar a ganar. Esos bebés obviamente tienen que tener un seguimiento muy estricto y eso debería ir en los comentarios de la declaración. No sé si alguien más quiere decir algo. Por acá nos dice que debe individualizarse. Podría ser antes o después de acuerdo a los factores. ¿Qué más teniendo? Dice acá que recuperación entre 8 a 10 días está bien. Lo importante es como ver hasta cuándo sin tener que hacer intervenciones como hospitalizar. En general se hospitalizan bebés por esa causa sin haber, pues, sin No, tener otra razón, ¿no? Porque hay que estudiar a los recién nacidos. Pues. Sí, yo creo que de pronto también se podría sugerir en esa misma máxima justamente eso, ¿no? Hasta los 21 días seguido por una persona experta en consejería en lactancia, o sea, no un niño, el que comentabas al comienzo, ¿no? Un niño que llega por primera vez a los 14 días, que no ganó peso y no sabe uno cómo ha estado realmente seguido, entonces de pronto también podría ajustarse de tal manera que hasta 21 días si el niño está siendo seguido o acompañado, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí debe aclararse eso. aquí, por Debe ejemplo, hay un haber comentario que dice, acompañamiento estricto. aquí, por ejemplo, hay un comentario que dice que lo ideal es que el peso del nacimiento se recupere cercano al día 14 a 15 de vida. O sea, eso lo puede ser lo más frecuente, pero el hecho de que llegue al 21, a los 21 días no significa necesariamente que haya una patología o que haya una dificultad, sino que es simplemente entender que no todos los niños lo consiguen a los 14 o 15 días, sino que puede extenderse hasta los 21 según las guías. Entonces, de pronto se puede complementar que los pacientes que no lo han recuperado adecuadamente debe hacerse el seguimiento y evaluación y lo podemos poner en los comentarios. Treinta y 31, no encontré más. ¿Tú encontraste algún otro comentario? Eh, no, en muchos hablan de las razones por las que pierden peso, que también son muy importantes en la bibliografía, sobre todo esos bebés que han perdido peso y se ven muy bien está documentado como causa de que el peso al nacer sea mayor y que pierdan mucho, por ejemplo, la administración de líquidos endovenosos durante el trabajo de parto o en cesárea a la La madre, cesárea. Ujú. más de 1500 cc en 24 horas y usualmente reciben eso o más. La expulsión de meconio, la diuresis, el género. mm, Hay muchos factores que sin ser anormal la pérdida de peso incluso encontramos, pero no con mucha sustentación en la literatura, por eso no lo pusimos, en donde alguien sugiere que el peso debería tomarse en las primeras 24 horas cuando ya ha habido aunque sea algo de redistribución. Pero solamente era un artículo el que mencionaba eso como un estudio prospectivo, pero no sé si alguien Hay un quiere. comentario que dice que ni sí ni no, o sea, que votó 3, que dice que las variaciones, o sea, afirma lo que estamos diciendo acá. O sea, que las variaciones de peso dependen, que hay niños que lo recuperan antes y hay niños que lo recuperan después y que, o sea, está afirmando lo mismo que estamos diciendo nosotros, pero vota ni sí ni no. Entonces, pues eso es una consideración que yo creo que tenemos que tener en cuenta porque parte de los de ni acuerdo ni en desacuerdo probablemente no están, o sea, están afirmando exactamente lo mismo en el comentario que hicieron en la votación. No sé si alguien más que haya estado en desacuerdo nos quiere compartir su punto de vista o de los que estén aquí. Y si no, pues seguimos y lo planteamos en el chat para que se Sí, revise la literatura y todo eso y sugerir volver a votar esta declaración en lo posible. sí, muy bien. Pusieron, Pues, hay una bibliografía de la doctora María Cobas, doctora Ernesto Alda, doctora Silvia Ventura, doctora Silvia Bronstein, Esa es la eh, que te digo del que es de la 2008. ABM, pero votaron en desacuerdo. ¿Listo? Yo Perfecto. creo Sí, que sí, sigamos. sigamos con la 32 y sugerimos en el chat vale. también. la Dice, revisión. en caso de un recién nacido amamantando de manera exclusiva y a libre demanda, no logra la recuperación del peso al nacer entre los 14 a 21 días de vida, se requiere realizar una evaluación exhaustiva de la lactancia y descartar patología mamaria o propia del recién nacido, y no necesariamente es indicación de suplementación con fórmula. Acá estamos en un 88% de acuerdo, o sea, estamos en consenso.
pero hay 5% en desacuerdo y 7% neutral. ¿Hay un comentario? Esta tiene mucho que Hoy ver están con la más anterior. callados hoy. Están más callados, ¿no? Sí. Sí, Esta tiene mucho que ver con la anterior, ¿no? Con la pérdida de peso, con la Sí, recuperación. Y pues la mayoría sí estuvo de acuerdo que no es necesario la suplementación con fórmula. Algunos mencionaban que la suplementación con leche extraída, que también obviamente es una de las indicaciones de suplementación. Em, pero en general, en este punto sí no hubo tanto desacuerdo. correcto. hay, Perdón, es que no he podido levantar la mano. Buenas tardes. Yo Adelante. puse de acuerdo y bueno, creo que va en congruencia con lo anterior, como por los detalles de la reacción era eso. Creo que todos nos pasó eso. De acuerdo, totalmente de acuerdo por eso. Correcto. Muy bien, pasemos a la 33. Dice, la deshidratación hipernatrémica del recién nacido, asociado a lactancia materna exclusiva, se puede prevenir educando a las madres sobre las técnicas de lactancia materna desde el periodo prenatal y en la estancia hospitalaria tras el parto. Hay un 3% en desacuerdo, un 3% neutral y un 85%, 95%, perdón, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Muy bien. En la siguiente, la toma de glucometría no se debe realizar de manera rutinaria en recién nacidos sanos, excepto en aquellos con riesgo de hipoglucemia, como pretérmino tardío o a término pequeño para la edad gestacional, hijos de madre diabética o grandes para la edad gestacional. Y acá estamos en un 95% de acuerdo, totalmente de acuerdo, y solo un 3% en desacuerdo y un 3% en neutral. O sea, estamos perfectamente en el consenso. Muy bien, siguiente. ¿O alguien quiere hacer alguna acotación? ¿No? Perfecto, entonces. Estamos más en consenso que el otro día, ¿no? Muy bien, sí. pasemos a la... ya. Los lactantes con factores de riesgo para hipoglucemia como pretérmino tardío, a término pequeño para la edad gestacional, hijos de madre diabética o grandes para la edad gestacional que se encuentran asintomáticos, deben continuar siendo amamantados con la recomendación de alimentar cada 2 o 3 horas las primeras 24 a 72 horas de vida. Y acá hay solo un 3% neutral y un 97-98% de acuerdo o totalmente de acuerdo. Estamos también muy en consenso. La 35. ¿Sí? ¿Alguna acotación? Si no, la 36 dice los lactantes con factores de riesgo para hipoglucemia como pretérmino tardío, a término pequeño para la edad gestacional, hijos de madre diabética o grandes para la edad gestacional que se encuentran asintomáticos no requieren suplementación de rutina con líquidos extrosados o fórmula comercial infantil. Acá sí hay un 5% en desacuerdo, un 8% neutral, y tenemos un 86% de acuerdo, totalmente de acuerdo, aunque estamos en consenso, sí, evidentemente hay algunos que están en desacuerdo. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación al respecto. Es la 36. Bueno, en esta puede llegar a ser como controversial porque al tener identificados unos recién nacidos que pueden desarrollar hipoglucemia, que básicamente son estos cuatro que se han nombrado, mm, estuvieron de acuerdo con lo de la glucometría, estuvieron de acuerdo, ¿no? Pero no todos están de acuerdo con no suplementar de rutina. Y en las guías, tanto de la Academia de Pediatría, en la ABM, se evidencia que tienen un riesgo, por lo tanto hay que hacerles un seguimiento más estricto, pero que no tienen ninguna indicación de ser suplementados solo por este riesgo.
Y hay algunos que mencionan, por ejemplo, aquí que en el manejo de neonatos con factores de riesgo requiere garantizar la lactancia por succión o administración artificial. Mm, para Hay garantizar hay uno está que veo que puso en desacuerdo y puso una referencia. en desacuerdo. Sí, hay el 1438. Ese. Sí, bueno, toca revisar la referencia, pero no, pues nos guiamos por la Academia Americana de Pediatría, sí, como por las revistas de NeoReviews, La ABM, la claro, también. ABM, pero es válido y sería revisar. No sé si la persona que puso esta referencia y que está en desacuerdo, Sí, está aquí. si está presente para que nos comparta. Una cosa que pasa es que por ahí una referencia como esta, por ejemplo, que dice que hace una revisión de todas las guías, ¿no? Obviamente no todas las guías tienen por qué coincidir en todos los cosas, si no habría una sola guía y ya, ¿no? Pero una cosa importante es que si ustedes como grupo experto está tomando una guía en particular y está haciendo una aseveración sobre esa guía, y esa aseveración es cierta, digamos, si fuera falsa, obviamente vos tenés desacuerdo, pero si esa aseveración es cierta, que existan otras que también son ciertas, no invalida que esta sea cierta. Entonces, yo creo que se puede estar de acuerdo, aunque no todos las guías estén de acuerdo, ¿no? Pero es una apreciación particular. Sí, es cierto. Bueno, esperemos que nos como faciliten los datos que habla esta revisión, porque sí la mayoría de guías son enfáticas en que la lactancia se debe priorizar. Claro, por supuesto. Buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctora Dina. Bueno, hola. Bueno, con respecto a la hipoglicemia de estos pacientes que tienen factores de riesgo, yo pienso que es importante, bueno, uno sí, controlarlos con unas pues, glucometrías, según pues algunas instituciones o los protocolos. Hay algunos que obviamente al lado de la mamá para evitar la separación del binomio, se hace pues a las 2, 4, 6 horitas. Y yo pienso pues que en este tiempo, además de valorar o evaluar el resultado de la glucometría, es importante mirar la técnica también de lactancia. Digamos que eso va como muy acompañado, porque muchas veces pues si no se logra una correcta técnica con una adecuada transferencia, seguramente la hipoglicemia va a persistir. Y entonces ahí es donde pues caemos en, vamos a complementar con fórmula para evitar que el bebé pase a la unidad de recién nacido, ¿sí? Entonces, aunque soy muy pro lactancia, pues también soy neonatóloga y ahí queda como la duda en qué casos puntuales vamos a recomendar, eh, pues, complementar con fórmula. Sí, en esta declaración hablamos es de los lactantes que tienen el factor de riesgo, ¿cierto? Y es muy frecuente que apenas nace uno de estos bebés que tiene factor de riesgo, la primera orden médica es leche materna y además suplementar por el miedo que la mamá no ha producido leche, que tiene el factor de riesgo. Y eso es lo que se revisó ampliamente en la literatura para ver si el factor de riesgo tiene la indicación. Entonces, no sé, digamos que el riesgo está y por eso hay que seguirlos de cerca porque si no estaríamos suplementando a todos estos bebés y la suplementación también tiene unas consecuencias, ¿no? Entre ellas, que empiece a producir, o sea, no se dé la lactogénesis 2, que es tan importante esa succión en esas horas. Si se le suministra un tetero a un bebé en la primera hora de vida, en la segunda hora, por el riesgo de la hipoglicemia, estamos interfiriendo en la lactancia. No es, obviamente, cada caso es en particular. Doctor Camilo. Hola, hola, sí, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que cuando uno lee detenidamente el enunciado, pues la pregunta, eh,
en ningún lado dice que el paciente presente hipoglicemia, que es algo que si uno lo lee a ligera tiene que tener cuidado porque uno dice, ah, espere, o sea que usted me está diciendo que yo tengo un paciente con factor de riesgo, con hipoglicemia además, pero que entonces tengo que esperar para hacer algo adicional como administrar líquidos o fórmula comercial, ¿sí? Cuando uno ya mira detenidamente el enunciado es el riesgo para hipoglicemia, pero no que el paciente haya desarrollado hipoglicemia, que ahí está como el truco, yo creo, para ese porcentaje de desacuerdo, porque en Exactamente, el nadie está enunciado hablando no está de hipoglicemia. hipoglicemia. Ujú, Ajá. exactamente, sí. Yo le propongo resaltar entonces, como en bold, factores de riesgo para hipoglicemia, para que la gente lo lea. Sí, de acuerdo, para que si leen el enunciado así como un poco ahí a la ligera, no queden no quede en el aire que, mi paciente tiene hipoglicemia y Claro, entonces claro, te voy a entiendo. insistir con la lactancia materna, exactamente. Exactamente. Eh, si le picas a actualizar, Mercedes, de nuevo. Quedó 97. Ahí está. Pero, no, pero yo digo porque no sale el resaltado. ¿Era la 36 o la 37? Era 36. La puse en la Ahí 36. estamos bien. Sí, sí, sí. Ahí está. Ok, ok. Entonces yo lo resalto en todas de esas. Muy bien, la Sí. 37 dice, en los lactantes con factores de riesgo para hiperglucemia como pretérmino tardío, término pequeño para la edad, hijos de madre diabética o grandes para la edad gestacional, se deben verificar la técnica de amamantamiento y adecuada transferencia de leche antes del alta hospitalaria y garantizar el control entre el tercer y quinto día de vida. Bueno, acá estamos en un 97% totalmente de acuerdo, así que estamos bien. Siguiente, 38, le dice la lactancia materna debe mantenerse como un alimento óptimo y ofrecerse a libre demanda en cualquier etapa de la lactancia, independientemente del estado nutricional del niño, incluyendo situaciones de malnutrición, como bajo peso, desnutrición, sobrepeso u obesidad. Y acá hay un 10% que está neutral, un 7% en desacuerdo, un 2% totalmente en desacuerdo y solamente un 81% de acuerdo o totalmente de acuerdo. ¿Es la número qué? 38. 28. 38, sí. Ok. Bueno, en Bueno, esto es una declaración muy controversial. Quisiéramos pues escuchar las opiniones de nutricionistas, de los gastroenterólogos y de los pediatras en general, sí, de los que están aquí. Aileen, Aileen levanta la mano, pues ya Ay, después no me miramos. alcanza. Hola, sí, a mí me generaba muchísimo ruido esa declaración, porque pensaba en circunstancias en las cuales, pues, ya el niño no había ganado nada de peso y uno viene haciendo seguimiento, y claramente quieres proteger la lactancia, pero claramente también quieres protegerle el estado nutricional. Entonces, esa fue la declaración que yo voté, volví a votar y la bloqueé. Y dije, ay, Dios mío, me quedó mal. Entonces, me generó a mí muchísima, de hecho, me quedé leyéndola y dije, ojalá nos nutramos un poco más de la discusión, porque en verdad en este momento mi voto va muy neutral, o sea, va como no ni en acuerdo ni en desacuerdo, porque creo que es una circunstancia en la que toca verdaderamente individualizar a los niños. ¿Y cuál sería la Claramente quiero conclusión? seguirla protegiendo. Es que no estoy tan segura, honestamente, porque en relación al enunciado, déjame quisiera verlo directamente. Cuando hablamos independientemente del estado nutricional, esa palabra independientemente me parece muy controversial, porque si tenemos un paciente que a pesar de que se ha hecho el acompañamiento apropiado, no estamos logrando metas, es como que no nos importa el estado nutricional, sino que lo que nos importa es mantener la lactancia. Esa es Pero es que hay, esa palabra
Ese independientemente es lo que me genera a mí, particularmente desde el punto de vista individual, que no es no es la idea, porque la idea es que sea pues claramente basado en la evidencia, porque en la primera parte estoy completamente de acuerdo, pero creo que más que el independientemente es tomando en cuenta el estado nutricional del niño, incluyendo situaciones de malnutrición, o sea, no excluyéndolo, sino incluyéndolo, esa sería mi sugerencia. Hola, yo quiero comentarles que esta ha sido una de las declaraciones que para nosotros fue bastante desafiante. Pudiera decir que no tanto declaración, sino como afirmación. Y fue desafiante para poder encontrar una muy buena evidencia que les pudiéramos mostrar, porque sí consideramos que esa declaración debe estar ahí. Eh, para contarles un poquito lo que querimos con las referencias, digamos que empezamos con la parte de composición de la leche materna, en el sentido de cuáles son todos sus aportes nutricionales y dentro de las evidencias que le mostramos está el libro de Chandler, que es de la Academia Americana de Pediatría del 2023 y ahí habla muy bien de la composición de la leche y nos dice que hasta después de los 2 años la composición de esa leche nos puede dar hasta un 30% de las calorías, básicamente basados en unas muy buenas grasas. Entonces, partíamos de ahí. El otro estudio, digamos, grande que podemos ver ahí de estado nutricional, pues es el estudio de la OMS, que es el estudio prescriptivo, perdón, de más de 1.700 niños. Y aquí hago el énfasis que empieza a verse, como lo han visto los otros estudios, que independiente de la leche materna, hay una relación con el estado, con la parte social, económica del país que va a hacer o que el niño crezca tan bien solo alimentado con leche materna, pero que cuando se junta con esas otras características va a afectar su estado nutricional. Y lo que también tenemos que mirar ahí es que no todos nos van a dar por la desviación cero, algunos nos van a dar entre la -2 y la 2 desviaciones y es el seguimiento mensual que podemos hacer de esos niños para ver su estado nutricional sin tener que sacrificar la leche materna, que es lo que nosotros nos preocupa. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que vemos? El niño llega desnutrido y lo primero que dicen es la leche materna porque no lo alimenta y retiran la leche materna e inician otra serie de acciones. Entonces no hay una evaluación del estado nutricional ni del estado clínico de ese niño para poder decir que vamos a retirar la leche materna. Y en cuanto a sobrepeso y obesidad, les dejamos la revisión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que esa es una revisión sistemática y la evidencia les dio moderada, no débil, sino moderada, y sus palabras textuales es mejor dar que no dar. Y ven que no hay ninguna relación entre dar leche materna y sobrepeso o obesidad. Entonces, creo que de ahí partíamos nosotros para revisar esto y pues para hacer la discusión. Gracias. Carmen, adelante. Gracias. Qué pena, mi comentario acerca, estoy de acuerdo. Mi comentario es la pregunta 37, yo fui el 3% que dijo en desacuerdo, sino que pasaron muy rápido y cuando levanté la mano ya estaba en la 38. Es que yo hice referencia en la pregunta 37, si la pudieran devolver un poquito y qué pena devolverlos, en que puse la referencia que está ahí, que es la de Pediatrics, una publicación del 2020, haciendo referencia que los niños con factores de riesgo deberían verse un poco antes del tercer y quinto día. De hecho, dicen específicamente dentro de las 24 a 48 horas posteriores al alta hospitalaria, porque ese de 3 a 5 días es para todos los niños, inclusive los niños que no son de riesgo para hipoglicemia. Entonces, no sé hasta qué punto, digamos, estemos haciendo algún comentario o algún énfasis en especial en estos niños de riesgo. Yo coloqué ahí en desacuerdo por eso, por esta publicación en la que le encuentro todo el sentido en que los niños con riesgo se vean un poquito antes o se prioricen con respecto a todos los niños. En este momento todos se ven Tienes al razón. Me Tienes parece que podríamos ajustar eso, ¿no? Mm. Porque es un argumento muy importante y es uno que la mamá salga con las recomendaciones adecuadas y señales de alarma, o sea, que se haga mucho más énfasis en las señales de alarma y que sea en las primeras 48 a 72 horas y no tanto los 3 a 5 días.
Me parece que es un comentario muy al lugar y que yo pienso que eso puede mejorar un poco la sensación de que estamos anticipándonos a que cuando ya llegue el paciente llegue con hipoglicemia y ya estemos tarde. Me parece muy al lugar el comentario. Si nos puedes mandar la bibliografía en el, Que la puse en los comentarios del... Está perfecto, puesta en el Excel. perfecto. Vale, gracias. Alicia, Hola, mi comentario es sobre la pregunta 38. Bueno, el niño, a mí cuando decimos hasta en desnutrición, me preocupa que ahí incluimos el desnutrido agudo grave. Y yo puse ahí en los comentarios que yo no estaba de acuerdo con incluir ahí como obesidad, sobrepeso, desnutrición, porque es que el desnutrido agudo grave es una urgencia vital en el menor de 6 meses, pero en general en todos los niños. Y sobre eso está pues en nuestro país la resolución 2350, donde hay unas indicaciones del tratamiento nutricional y la resolución es muy clara, incluso en el menor de 6 meses, en conservar la lactancia materna, pero con adicionarle la terapia pues específica para ese momento que sería la F75 con técnica de suplementación, construcción, con un horario y un volumen establecido. Entonces, en ese contexto no podemos decir que la lactancia materna se conserva libre demanda porque no es cierto. Entonces, pienso que se debería, si no, incluir en la declaración de cierta forma. El desnutrido agudo grave es un capítulo especial donde la lactancia materna libre demanda ya no es la solución ante esa urgencia vital nutricional. Digamos que ahí en esa no pusimos, o sea, digamos que no estamos peleando con el tratamiento agudo que mencionas, pero sí conocemos la resolución, la vimos y también vimos pues de dónde salió la resolución, que es la nueva, pues fue en septiembre del año pasado que puso la actualización la OMS, y en ambos casos, tanto en menores como mayores de 6 meses, pero enfáticamente en menores de 6 meses, dice debe continuar lactándose. Y la colombiana también debe continuar lactándose. Pero entonces, la libre demanda, ya lo habíamos mencionado, es cada vez que el bebé lo pida, cada vez que lo necesite, sin tiempo ni horarios. Y de todos modos, leyendo las resoluciones, no encontramos que sugieran que no siga siendo así. Independiente de que sí se le instaure un tratamiento adicional. Sí, claro, además ahí hay que tener en cuenta que ese tratamiento, como ustedes mismos lo han dicho, es en un agudo grave donde te necesitamos estabilizar antes de empezar a nutrir. Por eso hablamos de estabilizar y luego nutrir o empezar a alimentar de una forma pausada. A mí, por ejemplo, a veces lo que me llama la atención y uno dice, ¿cómo es posible que le lleguen a uno al servicio de urgencias niños menores de 6 meses con supuestamente lactancia materna exclusiva y en desnutrición aguda severa, ¿no? Entonces uno dice ahí, ¿dónde está? O sea, no, eso no tiene relación. Y entonces es cuando tenemos que empezar a ver cuáles son los otros factores que lo están afectando y que obviamente tenemos que tratarlos para poder mejorar a este niño y sacarlo de la desnutrición. Diana. Buenas tardes. Yo creo que Es en que ese contexto, perdón, Sí, Diana, entonces. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo quería hacer mención en cuanto a lo de la resolución. Precisamente la resolución de desnutrición toman al neonato como una población, digamos, aparte. Entonces esa es otra aclaración que hay que hacer porque se comportan de manera diferente al resto que son mayores pues, de un mes. Entonces yo pensaría que sí tenemos que tener en cuenta que en el neonato hay que reevaluar otras cosas en comparación a lo que realmente a lo que va dirigida la desnutrición de la guía y la resolución de la desnutrición. Ese sería como un punto a tener en cuenta. De acuerdo, la guía menciona pues al menor de 6 meses, no hace tanto énfasis en la etapa neonatal, pero digamos que la declaración indica que se debe continuar a libre demanda la lactancia y seguramente si hay un bebé desnutrido, ya sea neonato o más grande, se va a hacer otra intervención, primero que todo otros estudios, porque si es un neonato, pues se hará estudio de infección, de deglución, etcétera,
pero en general no va, ninguna de estas como comentarios van en contra de continuar la lactancia a libre demanda. Es como el ofrecimiento, dado que por nutrientes, y no solamente en bebés pequeños, ¿no? También estamos hablando de niños más grandes, mayores de 2 años también, porque hay muchos pacientes que ya, niños que ya están mayores de 2 años y con bajo peso, con un estado nutricional, malnutrición, sea desnutrición o sobrepeso o obesidad, que el médico, los pediatras, usualmente solicitamos a la madre o le pedimos que suspenda la lactancia o que le baje a la lactancia. Incluso a veces los tienen que lactar a escondidas, digamos, diciendo algo que no, que están haciendo. Y es esto como la controversia, ¿no? De los nutrientes que puede ser la leche, dar la leche materna e incluso van a mejorar esta situación de malnutrición que tengan los bebés. Muy bien. Aileen. Y Yo Nelly. pensaría entonces, sí, tomando en cuenta que esto último que estamos diciendo, que podría ser posible agregar al final que eh, sin afectar otras medidas necesarias, o sea, porque esa explicación que me dieron fue muy para mí, muy esclarecedora. No, o sea, vamos a mantener la lactancia, pero no vamos a limitar otras medidas en caso de necesitarlas. De acuerdo, muy al lugar, pienso que podríamos adicionar, aclarar esa parte en la declaración. Nelly, te escuchamos. Gracias, un saludo, buenas tardes. Totalmente de acuerdo con todos. Quería reforzar lo que estaban diciendo con respecto al protocolo. Incluso ahí la OMS y la resolución nombran incluso la alternativa de relactación. Si de pronto no se Exactamente. tiene, hay que fomentarla. Una razón más para dejar claro que es necesaria priorizar la lactancia materna por encima de las otras medidas, sin desconocer las otras medidas, pero debe ser la prioridad, incluyendo el tema de la relactación, incluso porque si el niño es menor de 6 meses o mayor y tiene lactancia materna porque está desnutrido, también lo que decía la colega, es porque seguramente ha faltado más, digamos, acompañamiento, consejería. Entonces lo que hay es que fortalecer esa técnica, esa lactancia, insistir con la relactancia, sensibilizar a la madre si se quiere en el tema. Por lo tanto, es priorizar la lactancia materna en cualquier caso, independientemente del estado nutricional. Y Y me yo, pues parece, sí, había votado de acuerdo también totalmente. me Gracias. parece muy importante dejar el comentario de la relactancia en los comentarios porque es parte importantísima de las recomendaciones. Entonces, súper importante. Gracias. Aníbal. Buenas noches, yo voté de acuerdo, pero veo que el problema es más de forma que de fondo, porque si bien estamos de acuerdo en que la lactancia debe sostenerse, pareciera ser que el término a libre demanda indujera a pensar que es de manera exclusiva y por eso alguien acaba de proponer que se utilicen todas las otras medidas. Entonces estoy de acuerdo con las personas que sugieren, digamos, darle otra forma o redactar nuevamente esta pregunta para evitar malos entendidos, porque creo que todos estamos de acuerdo que en esas situaciones debe continuarse la lactancia, inclusive en algunas de ellas con mayor razón, pero para evitar malas interpretaciones, incluidos nosotros, pues que estamos viendo que la pudimos malinterpretar, recordar que este documento va a llegar a muchas personas, los cuales no son expertos o incluso personas de un nivel primario de atención que no son profesionales, y para que no se preste a confusión, pues podríamos redactarla mejor pensando en el destinatario final del consenso. Muy bien. Emilia. Y, o sea, con respecto, pues digamos que la parte es eso, o sea, de identificar qué podemos encontrar en todo lo que es el bebé, o sea, lo que va de fondo, será un trastorno de succión, será un frenillo, pues recordar que todo esto se asocia a disminución en la producción de leche, pues hay disminución, pues va a ocasionar que probablemente pues el niño caiga también en no subir lo que generalmente sube un niño. Entonces, digamos que no quedarnos solamente en que no subió y la primera, es como el primer ataque es inicie fórmula. Diana.
Sí, buenas tardes para todos. Yo no soy médica, soy terapeuta ocupacional, represento al Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional y quería hablar algo de que acaba de tocar la doctora María Emilia y que vi que lo escribieron incluso en el chat y es no desconocer también y no sé si pudiera ser redactado en cuanto a que el mantener la lactancia materna no solo va a asegurar que el niño tenga ese componente nutricional, sino que es ese alimento seguro a nivel no solamente nutricional, sino sensorial porque lo que dice la doctora María Emilia, el hecho de que estén bajo peso, estén en desnutrición, va a hacer que de pronto genere más angustias a nivel de esa mamá y esa mamá se siente insegura en seguir lactando o en muchas ocasiones, porque lo veo con los pacientes que veo a diario, quitan la lactancia materna porque le dicen a la mamá que no está siendo nutritiva su leche y eso hace que haya una cantidad de cosas a nivel no solamente emocional, sino sensorial en ese niño cuando ya no está. Muchas veces el tenerlo ahí en ese contacto con esa mamá, en ese apego seguro que da también la lactancia, ayuda mucho en el desarrollo sensorial y eso de una u otra manera ayuda también en el proceso. Y lo otro que también quería reforzar, porque ya varios doctores lo han dicho, es también que quede no solamente que se mantiene la lactancia, sino que habría la necesidad de poder revisar no solamente a nivel médico, nutricional, sino también mediante un equipo terapéutico, porque puede ser un niño que tenga fallas a nivel de regulación, de regulación sensorial, un niño con bajos o altos registros sensoriales que haga que no succione de una buena manera o que se quede dormido o tenga algún problema que ya lo han hablado de frenillo de eglución o de coordinación, respiración de eglución que esté haciendo que ese niño no pueda succionar de una buena manera y eso sea un índice también de su bajo peso. Entonces, que no quede solamente, yo lo pediría, que no fuera solamente a nivel médico y nutricional, sino que si fuera necesario para el caso del niño, porque tendría que ser de acuerdo a la particularidad del caso, se pudiera hacer una revisión de los profesionales de apoyo desde el área de terapia porque en muchas ocasiones no se hace sino hasta cuando el niño cumple más de un año. Entonces sería importante de pronto mirar si lo pudiéramos revisar y que quedara así fuera un párrafo pequeño. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Sí, voy al lugar para los Entonces, comentarios de la clase. alguien que redondee en el sentido de cómo va a quedar esta pregunta para lograr un consenso. ¿No? Espera, que estamos pensando. Yo pienso que, sí, sigue, María. Yo pensaría que ahí lo que tendría de pronto que aclarar es el origen de la desnutrición, ¿cierto? Si es primaria o secundaria. Entonces, de pronto, si es secundaria, pues a una enfermedad neurológica, pues como hacer diferenciación entre, no dejarlo como desnutrido abierto, sino como especificar lo que realmente sí es o si es de origen parencial porque realmente no le están brindando la lactancia o porque si hay un problema de base que es lo que hace, digamos, mención la resolución, que si es primaria o secundaria la desnutrición, y de acuerdo si es primaria, pues entraría en como para manejarlo como tal, como un desnutrido con F75, ¿cierto? O sea, entonces yo pensaría que esa es la diferenciación que tenemos que hacer en la pregunta. Es que lo que yo creo una cosa ahí es que nosotros no estábamos tratando de entrar en la parte de la discusión de las razones o las causas de la desnutrición, sino simplemente que no se tomara la decisión de quitarla la lactancia materna solamente en razón de que estuviera malnutrido de alguna forma o con desnutrición o con obesidad, que es la recomendación que se da en muchos de los casos. Es más orientada a eso que a mirar o a buscar las causas, o sea, todas las causas de la malnutrición, tanto desnutrición como obesidad, deberían estudiarse y deben tratarse. Lo que queríamos nosotros enfatizar era que no se debería suspender la lactancia en esas condiciones, o sea, que independientemente del peso o de lo que esté pasando, la lactancia se debe fortalecer y mantener. Podríamos entonces adicionarle que estos estados de malnutrición requieren un estudio y un tratamiento, pero que se debe continuar la lactancia. Y que, o sea, siempre requiere estudiarse, ya sea la causa, porque una de las causas puede ser que la lactancia también ande mal. Y esa hay que corregirle. Cuando se corrige, pues se corrige también la causa. Pero que se debe estudiar y tratar, pero que se mantiene la recomendación de continuar con la lactancia,
Creería yo que eso es como lo que podríamos adicional redactar. Aquí la doctora Nelly Patricia escribió lo mismo. Esta declaración no es para diferenciar la etiología de la desnutrición, es para declarar que la lactancia materna es superior y se debe priorizar. Es exactamente eso. Y es muy importante en el comentario o en la explicación de la resolución cuando vaya a salir la publicación que queden todos estos comentarios de la preocupación que se tiene con todo lo que hay alrededor de la desnutrición. Diría yo que podría quedar así y para someterla de nuevo a votación. Pero no pienso que... Ah, ¿necesita votarse nuevamente? ¿Cómo estamos? Sí. Sí, toca ¿Cómo votarse estamos? nuevamente. Ah, sí, estamos por debajo de 85. Sí, claro que sí. Y el comentario de la relactación me parece súper importante, o sea, de hacer énfasis en eso me parece súper importante. Sí, la doctora Aileen nos dice que se va a reformular, entonces yo creo que sí, reformulémosla y la planteamos para como las otras que se reformularon para que se vuelva a votar. Puede ser. Yo tengo una propuesta para la reformulación. Bienvenida. Sí, Alicia. Mira, sería la lactancia materna debe mantenerse como un alimento óptimo y ofrecerse y protegerse en cualquier etapa de la lactancia, independientemente del estado nutricional del niño, incluyendo, bueno, lo que dice ahí, o sea, la vamos a ofrecer y vamos a protegerla y eso no quita como que ahí ya no nos meteríamos con ningún protocolo adicional, sino ofrecerse y protegerse. Ya la voy a mandar al chat a ver qué les parece, ¿listo? Me parece que Claro. ese era el objetivo claro de la declaración. O sea, está perfecto. Muchas gracias. Claro que sí. Disculpen, ahí meto la cucharada y es que me preocupa que estemos en esta discusión, porque realmente, pues no sé, si somos pro lactancia, yo creo que eso está muy claro, independientemente si es desnutrición primaria, secundaria, si hay frenillo, si no hay frenillo. Vamos a priorizar la lactancia materna en todos los casos, desde que haya decisión de la madre, desde que haya interés de la familia lactante, hay que protegerla por encima de todo, independientemente del estado nutricional. A veces creemos es que tenemos que usar fórmulas, que las fórmulas son la solución. Bueno, es una preocupación que me surge en este momento. Estamos normalizando más lo otro, pero bueno, ahí les dejo la reflexión. Totalmente de acuerdo, pero la razón para poner la declaración es que muchas veces lo que vemos es que suspenden la lactancia o dicen, no, es que el niño está pegado todo el tiempo y no está comiendo lo que tiene que comer o no come suficiente de complementaria y no, entonces claramente ese era el objetivo de hacer esta discusión y es pues importante mirar que generó controversia de todas maneras y no tuvimos votación de una para alcanzar consenso. Entonces, pues es bien importante eso que estás diciendo. Vale, en la 39 dice, no se aconseja interrumpir la lactancia materna durante la noche con el objetivo de optimizar los patrones de sueño, dado que la estructura y organización del sueño son procesos de maduración que se desarrollan de manera independiente al amamantamiento. Y aquí solamente hay un 2% neutral y el 97-98% está de acuerdo. Entonces, sigamos. La 40 dice, en un bebé amamantando a libre demanda, la succión nocturna favorece el mantenimiento de la lactancia. Ok, hay un 5% en desacuerdo, un 95% entre acuerdo y totalmente de acuerdo. Ok. La siguiente. No se recomienda administrar suplementos o fórmulas comerciales infantiles con la intención de extender los periodos de sueño del lactante. Intentar retrasar el vaciamiento gástrico para mantener el bebé más lleno de lo habitual no altera su proceso de maduración y por lo tanto no es aconsejable. Y solamente hay un 2% en desacuerdo y hay un 98% entre acuerdo y totalmente de acuerdo. Muy bien. En la 42 dice,
El colecho seguro beneficia la fisiología del sueño en los lactantes, aumenta la tasa de amamantamiento y mejora el descanso materno. Hay un 2% en desacuerdo, que son los que siempre están en desacuerdo. Yo quiero pensar que es la misma persona siempre, no sé. Porque siempre hay un 2% en desacuerdo. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 5%. Y un 90 y... ¿Qué? 5, 7, 93% entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. En la 43 dice, como profesional de la salud, la recomendación respecto al colecho se centra en proporcionar orientaciones para su práctica segura. La decisión de adoptar el colecho corresponde a cada familia. Hay un 2% que está totalmente en desacuerdo, un 5% en desacuerdo y un 92% entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. 92, 93%. Esto es porque lo redondea, entonces por ahí es 5 punto algo y entonces, pero deberían siempre sumar 100. ¿Alguna acotación? En la 44 dice, con el inicio e instauración de la alimentación complementaria, la leche materna se debe continuar ofreciendo a libre demanda, sin horarios ni tiempos establecidos de duración. Acá sí hay un 7% en desacuerdo, un 2% neutral y un 90%, 91% totalmente de acuerdo o de acuerdo. María Emilia. Pues perdón, pues es que yo creo que igual, por más que hayan pasado, pues de pronto sí creo que es importante pues saber por qué las personas que están en desacuerdo pues están en desacuerdo, porque pues digamos que nos pueden también aportar literatura de peso que de pronto diga eso y pues también podamos pues como ver de lado a lado qué es lo que hace que por un lado, por ejemplo, lo del colecho no funcione o ahorita como con estos comentarios. Entonces sí creo que si la persona o las personas que están en desacuerdo están acá, pues digamos, más que saber que todos estamos de acuerdo, necesitamos saber quién no, pues como para poder mirar y revisar también esa literatura. En esta alimentación complementaria, las personas que estuvieron más en desacuerdo mencionaban algo que queríamos también nosotros al redactar la declaración, que se debe continuar ofreciendo a libre demanda, porque algunos están en desacuerdo de esto y está muy documentado en todas las guías, en OMS y en todo lo de lactancia, que que la leche materna sigue siendo la alimentación principal después de los 6 meses hasta el año y se complementa con los alimentos que se van introduciendo, pero no tiene tampoco ni tiempos, ni horarios, ni que tiene que almorzar y luego sí lactar. No, se debe continuar ofreciendo a libre demanda, claro, promoviendo las rutinas familiares y todos los hábitos de alimentación sana, pero la lactancia debe continuar siendo a libre demanda. Por eso quisimos como, y de pronto algunas de las personas que pusieron el desacuerdo fue por eso, como de unos comentarios que mencionaron, que, que no les parecía que fuera a libre demanda, pero no creo que no se aportó ahí bibliografía de eso, pero pues fue más o menos lo que ocurrió en esta declaración. Ok. En la 45 entonces, dice, la lactancia materna no es la causa de los patrones selectivos de alimentación observados en algunos niños. Por lo tanto, no debe suspenderse. En su lugar, se debe investigar y abordar la causa subyacente. Ok, Yo creo que acá 5. queremos hacer como un énfasis en la parte de la evaluación nutricional completa, la evaluación clínica y ver cómo en la medida que el niño crece y se desarrolla va a tener todos sus procesos completos, tanto de succión, masticación, deglución y por lo tanto tenemos que ver que si hay un adecuado inicio de la alimentación complementaria, pues estos niños, la mayoría no van a tener ningún inconveniente, pero también insistimos en eso, en que no se debe retirar la leche materna si no tenemos una causa para poder hacerlo.
Diana. Sí, aquí es donde, digamos que cuando respondí todas las preguntas que correspondieron como terapeuta ocupacional, fue en la que más me identifiqué, además porque soy especialista en desafíos de la alimentación en pediatría y la literatura actual está mostrando que la mayoría de niños con selectividad alimentaria lo que están teniendo no son problemas solamente nutricionales, es más, muchos de los niños no tienen problemas a nivel de curva de desarrollo, pero no quieren comer. Entonces, ahí sí me parecería muy importante que pudiéramos hacer alguna salvedad a que obviamente somos pro lactancia y soy pro lactancia, es más, tengo a todas mis mamás muy entrenadas a que cuando les dicen que son selectivos y tienen que quitarles la lactancia porque le echan la culpa a la lactancia, no se puede hacer, pero quisiera también revisar, o sea, de alguna manera que se hicieran los estudios adecuados a nivel de esa selectividad. Creo que ahí podríamos ser parte de una gran ayuda a todos esos niños que no comen y que solamente toman seno materno, y estoy hablando de niños de más de 2 años, en donde lo primero que le dicen a sus papás es debe quitarle el seno porque por eso no come, pero realmente ni siquiera es solo un factor nutricional, es realmente un factor sensorial, oral, motor, lo que podría estar interfiriendo y no sé ahí cómo podríamos colocarlo, pero creo que podría ser un primer peldaño para ayudar a los niños selectivos alimentarios a los que a ellos y a sus familias no se les está entendiendo desde la parte médica, en que aquí hay un problema no solo nutricional, sino un problema sensorial motor que hace que el niño no reciba el alimento. Muy bien. Súper importante esa anotación y pienso que tiene que quedar en los comentarios porque es exactamente el objetivo que teníamos nosotros em, con la declaración, que es que no les quiten la lactancia materna, aduciendo que esa es la razón por la que no están siendo selectivos. Y es que tengan una evaluación que sea coherente, que sea adecuada. Les dicen quítele el pecho para que le dé hambre, y una cantidad de cosas que no tienen correlación necesariamente con lo que está pasando y cuando no se ha hecho una evaluación correcta y adecuada de la situación individual de cada niño. Entonces, yo pienso que tiene que quedar un buen párrafo en los comentarios con respecto a eso que estás diciendo. Correcto. Bien. Bueno, igual estamos bien, estamos en consenso, entonces también podemos seguir, aunque todos los comentarios serán bien recibidos, por supuesto. La doctora Aileen, Aileen, adelante. Aileen, una cosa antes que hables, Sí, dijiste que no podías seguir votando en una de las preguntas, ¿verdad? sí, Ya en la está, 38. sí, En la 38 no puedo seguir votando. ya está arreglado, ya puedes seguir. Vale, perfecto, ya la vuelvo a votar entonces. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con esta afirmación, e inclusive yo por bibliografía que dice que lejos de favorecer la selectividad, el niño que mantiene la lactancia es menos selectivo. Entonces, estoy de acuerdo con la terapeuta ocupacional, porque sí hay que desarrollarlo en los comentarios, que más bien permanecer este niño lactando va a mejorar ese proceso integrativo y obviamente el estado nutricional. Entonces, estoy de acuerdo y voy a volver a votar. Gracias. María Isabel, ¿querías hablar o quedó levantada la mano? No, Quedó estás. levantada la mano, no te Ah, preocupes, ya la sí, bajo. va. Muy bien. En- Entonces, en la 46 estamos, sí, ¿no? Es importante informar sobre las ventajas de continuar con la lactancia materna después de los 2 años para que los padres puedan tomar decisiones informadas al respecto. Ok, tenemos un 2% totalmente en desacuerdo, el habitual, el 5% en desacuerdo, 2% neutral y un 91% de acuerdo o totalmente de acuerdo. ¿Mm? Muy bien, estamos en la 46. Vale. Vale, algunos ponen algunas referencias.
Aquí alguno comenta que la OMS recomienda hasta los 6 meses exclusiva, como todos sabemos, y hasta los 2 años de edad. Pero la realidad de la recomendación es por lo menos hasta los 2 años y en adelante. Alguien dice no hay muchos beneficios documentados luego de los 2 años y sí existen barreras prácticas para continuar. Y realmente en la revisión que tenemos la bibliografía, pues sí se mostró tanto beneficios nutricionales cuando se estudian los componentes de la leche materna y de múltiples beneficios, no solamente los nutricionales, cognitivos, etc. Pero sí en la bibliografía que aportamos, pues pueden revisar eso. Muy bien. No veo ningún uno por ahí, pero bueno. Ese era el uno, el único uno. No No hay hay muchos muchos beneficios beneficios. documentados. Ah, ok, sí, hay uno. Sí los hay. ¿Cuál se llegó a consenso? Bueno, ojalá que esté viendo el video y vea la bibliografía y ya. Sigamos entonces. 47. No es necesario suspender la lactancia a una edad determinada. Es una decisión de la familia lactante. El 2% está en desacuerdo y el otro 98% está totalmente de acuerdo o de acuerdo. ¿Mm? Muy bien. Ok, está clarísimo. La doctora Natalia Castillo quiere hacer un aporte. Natalia, sí, adelante. Bueno, ya Hola, ¿me nos dice. escucha? Sí, sí, te escuchamos, Natalia. Ahora no. Ya no te escuchamos, Natalia. No, yo creo que es el internet. Se escucha así como. En el chat ella nos dice, No. quiero aportar. Mencioné, ok, me Ya. Ahora sí, parece ahora sí, relevante. dale. Mm, Importante mencionar, aunque no fue de las preguntas que yo tenía que contestar, pero la lactancia en sí misma no construye el vínculo de apego que el nené necesita generar con mamá y papá o los adultos que lo cuidan, pero la lactancia sí contribuye a que ese vínculo se dé. Entonces, cuando la lactancia va más allá de los 2 años, hay un bebé que ya tiene un desarrollo en el lenguaje importante y el vínculo se fortalece y esto contribuye directamente a la salud mental del bebé. Súper importante. Muy bien. 48 entonces. 48. Cuando existe un diagnóstico o sospecha de alergia a las proteínas de la leche de vaca en el niño, se recomienda priorizar la continuación de la lactancia materna. Hay un 2% en desacuerdo y un 22% de acuerdo, un 76% en totalmente de acuerdo, es decir, un 98% totalmente de acuerdo o de acuerdo. Muy bien. Siguiente. En la 49, la falta de prueba de VIH negativa en el último trimestre, cuando las pruebas anteriores han sido negativas, no justifica postergar el inicio de la lactancia en las primeras horas de vida, a la espera del resultado de la prueba realizada durante el parto. Es importante explicar y discutir los riesgos y beneficios con la familia antes de tomar la decisión. Y acá sí estamos bastante variados. Un 3% está totalmente en desacuerdo, un 15% en desacuerdo, un 13% neutral, un 33% de acuerdo y un 38% totalmente de acuerdo. Ahora si alguien quiere tomar la palabra. Gracias. Disculpen que hoy no Vale, he podido levantar la mano y me tome la palabra así como un poquito no pasa arbitrariamente. nada, no problema. Bueno, yo en esa pregunta tenía muchas dudas y la verdad estaba esperando pues a que llegara, porque miraba la bibliografía que nos referían, pero también miraba otros estudios y otras guías y las recomendaciones de lactancia materna para las mujeres que viven con VIH varían. No, yo de hecho así dice mi comentario, estoy leyendo el comentario que puse.
no se posee información clara de sus posibilidades reales de transmisión. Entonces yo decía, al yo no tener esa claridad, quizás digamos que esta es una fortaleza del consenso, que en un tema en que uno encuentra información tan variada, quizás ustedes lo puedan nutrir, pues yo dije, no puedo poner que estoy de acuerdo y estaba, digamos, esperando, porque ese totalmente en desacuerdo es mío, pero aprovecho para decir el por qué, porque encuentro información en que no se ha visto que se transmite y información en que dice que no es claro. Entonces, al no ser clara la posibilidad de transmisión, dije, no puedo estar de acuerdo. Gracias. Y está Juan Pablo. Hola, ¿cómo están? Yo ahí tengo varios comentarios importantes para hacer y es la literatura, digamos que ha crecido mucho en este tema en los últimos años. El primer mensaje es que una mamá que está indetectable al momento del parto y que el niño sale y recibe su terapia, pues su profilaxis antirretroviral, el riesgo de transmisión del VIH es cercano al 1%, incluso en algunas series menores al 1%. Entonces, basado en eso, las guías americanas el año pasado decidieron cambiar un poquito la recomendación que tenían en contraindicar la lactancia materna de forma rotunda en los hijos de mamás infectadas, cambiarla por una condicional, y es que las mamás que deseen lactar a sus hijos y que conserven unas características de mantener indetectabilidad, por ejemplo, se debe discutir ampliamente cuáles son los riesgos y beneficios y en conjunto tomar una decisión. O sea, esa ha sido como la migración de las guías en el mundo. Sin embargo, yo sí quiero hacer algunas acotaciones muy relacionadas con nuestro medio, con el medio en el que estamos, y es que la mayoría de los pacientes que tenemos en los programas de VIH son pacientes digamos que de unas condiciones que lograr mantener la indetectabilidad por tiempos largos, asegurar la adecuada toma de cargas virales mensuales, que es lo que dice la literatura que deberíamos hacer, pues es difícil, o sea, es difícil en nuestro medio. Yo creo que la recomendación podría, digamos que no cerrarla, porque la guía colombiana de VIH la tiene cerrada, o sea, no hay, está contraindicada la lactancia materna en los hijos de mamá infectada, pero digamos que dadas algunas condiciones podríamos tratar de ajustarla un poco a lo que dice la guía americana. Doctor Juan Pablo, y en este, donde habla de la prueba, es que tenemos como el escenario en que el bebé nace y no ha salido la prueba del último trimestre, que es la del día del parto, porque no se tiene una prueba reciente, pero tiene dos pruebas negativas, entonces se posterga el inicio de la lactancia en la primera hora e incluso pues hasta después Sí, que el esa, pediatra lo ve, le sugiere al ginecólogo, por favor, no tiene prueba. Entonces, tenemos la importancia de que se realice la prueba rápidamente cuando ya empiezan el trabajo de parto, etcétera. Por ejemplo, hay cesáreas programadas donde no tiene la prueba del tercer trimestre. Pero sí, entonces el punto de esta declaración era ese, ¿qué tan factible es sí, que perdóname, me adelanté a la siguiente. Tienes toda la razón. Mi comentario con esta es el siguiente, y es que una mamá que viene con dos pruebas negativas y que al momento del parto está pendiente la tercera prueba, digamos que el riesgo de transmisión es casi cero. Hay series de casos que muestran que es cero. Yo creo que lo que podríamos hacer en un poco esta pregunta o incluir en algún comentario de la pregunta es un enfoque de riesgo. Y es decir, si la mamá tiene dos pruebas anteriores negativas y no hay factores de riesgo para que haya transmisión de VIH, es decir, la mamá no es una trabajadora sexual, no es usuaria de drogas inyectables, la posibilidad de que esa mamá haya adquirido el VIH en el tercer trimestre es muy remota, y los estudios muestran que es seguro iniciar la lactancia en la primera hora, incluso sin que la prueba haya salido. Ese es perdona que me adelanté a la siguiente. Está muy afanado. Camilo, Andrés, doctor Camilo. Hola, sí. Adelante. Uno revisa la literatura, obviamente, y ya le dice a usted, es indetectable, es intransmisible. Eso es como la frase que queda en la última revisión de las guías de la parte de infectología. Sí tocaría como hacer una aclaración
en el enunciado y decir que es una madre sin factores de riesgo, porque ahí es donde las guías de infectología entran a trabajar, que es, no, es que si usted tiene una pareja que es VIH positivo, pues a ver, esta mamá sin la prueba del último trimestre no vamos a ser tan avisados probablemente. Entonces sí hay que como meter allí la frase de una madre sin factores de riesgo para infección por VIH en el último trimestre. Sí, sería como, pero por lo demás yo estoy totalmente de acuerdo, no se debe retrasar la lactancia materna de la primera hora, si no dejaríamos una gran población colombiana sin esa oportunidad. Sí, entonces yo creo que debemos adicionar esto, lo de los factores de riesgo, porque la verdad es que sí se está dejando una gran cantidad de lactancias, de empezar la lactancia se difiere por la llegada de la prueba. No sé si en sus instituciones sucede, pero en las que conozco sucede. Pasa muchísimo. Para Mercedes, lo que yo pondría es, o sea, yo aclararía cuáles son esos 3 factores de riesgo. Porque si ponemos factores de riesgo queda muy amplio y yo pienso que tenemos que ser mucho más específicas en eso y es que sean trabajadoras sexuales o que sean consumidoras de drogas endovenosas y las 3 que nombró Juan Pablo y ya. Y la que nombró el doctor Camilo, que tengan una pareja VIH positivo. Ah, exacto, sí, sí, son esas 3. Sí. No sé si alguien más, como en esta aclaración hubo tanto desacuerdo, no sé si alguien más nos quiere comentar su punto de opinión. Sí, a pesar de que hemos dicho varias veces de que no se trata de manejar lo que no tenemos, sino el ideal de las cosas, no podemos desconocer que en la mayor parte del país, yo trabajo y vivo en Florencia, aquí muchísimas mamás nos llegan sin controles prenatales o muy poquitos, entonces yo creo que entre los factores de riesgo está no tener esas pruebas previas, porque es que nosotros muchos realmente dependemos de la prueba que se le hace el día que llega a tener el bebé la mamá. Entonces creo que habría que considerar eso entre los factores de riesgo, el poco o nulo control prenatal que tiene, que de nosotros es bastante. Lo que pasa es que ahí está escrito que tiene 2 pruebas previas, o sea, que tiene en el primero y en el segundo trimestre. O sea, es Ujú. una mamá que ha tenido seguimiento. Sí, sí, yo pienso que el no tener control prenatal es un factor de riesgo alto de todas maneras. La doctora Julieta. Gracias. Sí, no, creo que no habrá, María Uchurizo, ahorita la aclaración. Yo pienso que simplemente lo que dice el doctor Camilo, lo que dicen los infectólogos es lo que hay que asociar, porque ahí es muy claro que dice que ella tiene ya una prueba anterior, ¿sí? Tiene una prueba que es negativa en el último trimestre. Dice la falta de una prueba de VIH negativa en el último trimestre cuando la prueba anterior ha sido negativa, o sea que ya tiene ella una prueba anterior. Es claro que si no tiene ninguna prueba, desafortunadamente, así no tenga factores de riesgo, no podemos iniciarla. Sabemos que sí sacrificamos muchas, sí se sacrifican muchas en nuestro entorno, pero toca hacer esas aclaraciones, ¿sí? Las aclaraciones porque ya sabemos que tiene una negativa. Entonces, sí es muy importante, sobre todo que este consenso lo va a manejar muchas personas y a nuestros estudiantes todavía se les dice incluso que hay que hacer pensamiento de cordón precoz también a estos pacientes. O sea, hay muchas cosas que en VIH son un mito, ¿sí? Incluso son un mito y entonces tenemos que ser muy claros en esta para ofrecer lactancia materna. Bueno, entonces yo pienso que sí, las 3 acotaciones, pienso que no es necesario colocar que sin control prenatal, porque ya de por sí me dicen que yo ya tengo una prueba negativa anterior. Es en el último trimestre que no se tiene como tal la prueba negativa o la prueba hecha. Entonces eso sí es muy, muy importante. Y además se demoran muchas veces las pruebas, o sea, la prueba la toman, pero no Muchísimo. la hacen inmediatamente, que toca esperar a que vengan y la recojan, en fin.
Exacto. Y lo otro que suele suceder también es que el que se da cuenta es el pediatra. Ni siquiera cuando le hacen el ingreso se dan cuenta que no tiene la prueba en el último trimestre. Entonces él Exacto. dice, por Dios, hágale la prueba ya cuando está en la nota de riesgo antenatal y se da cuenta que no tiene la prueba y está muy encima ya en el momento del parto. Yo tengo una pregunta así de ignorancia absoluta. Nosotros sabemos, yo no lo sé, ¿qué porcentaje de pacientes son detectadas en ese último trimestre de padres HIV? Es- Están, Parece que no tenemos la respuesta. Pues el doctor Juan Pablo, que es el infectólogo, sí nos dijo que el riesgo era, o sea, que hay series de casos, ¿no? Pero no sé cuál será ese porcentaje. Tendría bueno, entendido que es muy bajo, ¿no? Según lo que dijo él. ok. Quería hacer también un comentario al respecto, y es el tipo de parto no es tan bien importante, porque finalmente si el niño nació por vértice espontáneo, ya nació por vértice espontáneo. Si esperamos la prueba, pues igual si ya da positiva, ay, 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 pero el niño ya nació por canal vaginal. Entonces ahí, por ejemplo, habría que esperar un resultado si ya hay probabilidad de que se haya contagiado. No es lo mismo si nació por cesárea. Lo digo pues sin ser ginecóloga, pero también me llamó la atención que de pronto el tipo de parto también pueda influir en esa decisión. Lo que pasa es que estarías aumentando el riesgo, o sea, si ya tiene un riesgo por el tipo de parto, pues Y lo aumentarías el riesgo pegas. con la lactancia materna. Entonces, pues ahí entrarían a jugar un Mm. papel importante las pruebas anteriores negativas y la probabilidad o el riesgo que tenga esa paciente de haberse infectado en el último trimestre. Que no, que claramente si es una mujer de riesgo, pues ya estamos en la misma consideración, Mm. digamos. ¿Mm? Pero sí, porque sí aumentarías el riesgo si es una mamá que está infectada, que tiene el parto Si fue así. cesárea, podríamos, entre comillas, esperar, pero si no, pues si ya pasó lo que pasó, de pronto igual ya ahí ya es empezarle tratamiento a los dos en caso de que fuera positiva, pero no desestimular la lactancia. Entonces, no sé, pero bueno, hay que seguirlo mirando porque no tenemos un consenso por lo que veo. Seguimos con la 50. Doctor Cítimo, sí está silenciado. Y yo leyendo todo, ¿no? Bueno, dice, una madre VIH positivo con buena adherencia al tratamiento y títulos no detectables de carga viral debe recibir información completa y consentimiento informado para decidir de manera conjunta el inicio de la lactancia materna. Totalmente en desacuerdo 5, desacuerdo 8, ni acuerdo ni desacuerdo 15, de acuerdo 25 y totalmente de acuerdo 48, o sea, no estamos en consenso. Creo que mucho de esta pregunta la acaban de discutir. Eh, pero ¿qué hacemos? O sea, estos sí nos vamos a poner de acuerdo, tenemos referencias como para poner y llegar a un consenso, vamos a cambiarla. No sé, los que contestaron que estaban en desacuerdo, ¿qué piensan? Sobre todo después de haber escuchado la justificación del doctor Juan Pablo sobre, pues, y sobre las nuevas indicaciones a este Sí, respecto. sí, yo creo que estuvo muy, muy claro, entonces no sé. Pero bueno, tal vez estuvo muy claro ahora y entonces en la segunda votación nos pondremos de acuerdo, ¿no? Perdón, yo, al contrario de la anterior, y pues me permito entonces opinar, dado que no hay un consenso, en esta yo sí puse totalmente de acuerdo, porque es que en este enunciado dice que hay buena adherencia al tratamiento
títulos indetectables de carga viral, que debe recibir información completa y además consentimiento para decidir de manera conjunta respecto al inicio de la lactancia materna. Y las guías y los derechos de la mujer y las recomendaciones de la OMS, en cambio, sí dicen que cuando una mujer se encuentra en estas condiciones que he descrito, y ese es mi comentario que puse yo ahí, a pesar de que parecía ambiguo con el anterior, pues que en el anterior era como muy abierto a no tiene, pero no sabemos nada. En cambio, acá sí nos está diciendo todas estas mujeres con VIH invitan a que se debe tratar de llegar a un consenso sobre la mejor manera de apoyar a las mujeres que viven con VIH y desean amamantar para que lo hagan de la forma más segura y nos invitan a permitirlo en estos casos puntuales. Entonces, de pronto, mostrando en mi comentario acá de lo que ya recomiendan las guías con respecto a las mujeres en estas condiciones, podría también fortalecer, aclarar a quienes pusieron que no. Ese es mi apunte, gracias. Que inclusive se fortalece con lo que dijo el doctor Juan Pablo del cambio en las guías que hay, el cambio en las guías que hay de, ahí está Juan Pablo ya, yo creo, que el cambio en las guías que hay americanas, inclusive que están teniendo en cuenta esa posibilidad en razón de que ese riesgo es del 1%, si está con buena adherencia, si está con títulos no detectables, etcétera. Entonces, Juan Pablo, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Sí, era lo que les estaba diciendo, perdón, en la pregunta anterior. Y es que en general, lo que les decía, ya no es una contraindicación formal, pues por las guías americanas esto. Pero yo pienso que lo que podríamos hacer es tratar como, digamos, para lograr un mayor consenso en esta pregunta, es reescribirla un poco, diciendo, digamos que según el contexto colombiano, digamos que como primera opción no se ofrece la lactancia materna de forma activa, pero si hay alguna mamá que quiera y cumpla unos criterios y una evaluación médica rigurosa, se debe dar información de los riesgos y los beneficios. Además, me parece importante poner en el consenso también o en la discusión que muchas de esas mamás que quieren lactar, que deciden lactar, prefieren muchas veces hacerlo escondidas y se ponen en muchísimo más riesgo. Es decir, tener la discusión y ofrecer la alternativa a esas mamás que quieren lactar, que entiendan cuáles son los riesgos, que conozcan los riesgos, que tengan la adherencia al tratamiento y etcétera. Yo pienso que es mucho más importante que decir simplemente que no y correr el riesgo de que esas mamás lo hagan a escondidas. Sí, porque además hay un escenario importante, María Isabel, y es que si se va la mamá a optar por por lactancia materna con VIH, debe ser lactancia materna exclusiva. No puede ser lactancia mixta. La lactancia mixta aumenta el riesgo de transmisión por encima del 1%. Entonces, eso es un escenario importante. Y lo otro que es importante es que, digamos que sí es bueno que armonicemos un poquito esto con la guía de VIH colombiana, porque como ustedes saben, la fórmula está incluida en el plan de beneficios gracias a esa guía. Entonces, nos toca, digamos que tratarlo con cuidado para no ir a repercutir con que algún asegurador quiera sacarla del plan de beneficios relacionado con el consenso. Entonces, lo que les digo, yo creo que sí debemos empezar a dar un paso hacia abrir un poco la recomendación, sin decir que vamos a promover abiertamente la lactancia en los hijos de mamás con VIH como primera opción terapéutica, pero en una mamá que lo desea y que cumpla las condiciones, sabiendo los riesgos-beneficios, pues digamos que hay que acompañarla en el proceso. Julieta. Gracias. Bueno, mire, y esto también tiene que ver, además de lo que dice el doctor Juan Pablo, em, con una connotación legal, no solamente lo que puede hacer el asegurador, sino que posteriormente, pase lo que pase, él dice consentimiento informado. Cuando yo digo consentimiento informado, debo decir consentimiento informado y firmado. La institución debe tener un formato de consentimiento por escrito. Es importante eso, ¿sí? Porque también eso tiene que ver con lo que un profesional de salud a veces dentro de su trabajo puede tener connotaciones jurídicas en este entorno. Entonces, cuando uno dice consentimiento informado, no es solamente es decir,
Mamá, su merced, ¿quiere o no quiere dar lactancia de acuerdo a todo lo que yo le he comentado o desde su control prenatal, sabiendo que usted tiene buena adherencia, no tiene, su carga es indetectable? Es más, yo he tenido pacientes que con carga indetectable y siendo así, teniendo una nueva pareja, deciden embarazarse, ¿sí? Y se ha hecho todo el acompañamiento y deciden también tener lactancia, ¿no? Entonces, es importante que exista, y eso lo pediría la EPS o la aseguradora, un consentimiento donde ella acepta dar la alimentación, la lactancia materna, y por ende también pues que no sea mixta. Eso es otra cosa, tenemos que hablar que es consentimiento informado, no es solamente la afirmación, sino que es un consentimiento por escrito y que la institución debe tenerlo como tal. Súper importante. Bien, pasamos a las siguientes. Faltan 3. Dice, la certeza y la evidencia son limitadas respecto a la seguridad para la madre y o el bebé, así como sobre la eficacia de los galactogogos, sean naturales o farmacológicos, para aumentar el volumen de leche o influir en el peso de los niños. Además, no hay evidencia concluyente sobre las ventajas de unos sobre otros. Por lo tanto, se recomienda priorizar la identificación y corrección de la causa subyacente de la baja producción de leche antes de considerar su uso. Y bueno, el 100% está entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. En la 52, nuevamente estamos todos entre de acuerdo y totalmente de acuerdo en un 100%, y dice, el empleo de los medicamentos galactogogos debe reservarse para situaciones excepcionales, como en casos de hipogalactia verdadera o en la inducción de la lactancia. Su prescripción debe ser exclusiva por parte del personal médico, considerando la relación costo-beneficio, el conocimiento de sus efectos secundarios y tras proporcionar asesoramiento a la lactancia. Y la última, que también estamos 100% entre de acuerdo y totalmente de acuerdo, dice, durante la gestación, el periodo posparto y a lo largo de toda la etapa de la lactancia, es esencial que se realice una evaluación integral de las madres que tome en cuenta su estado psicoemocional, reconociendo su carácter dinámico y multifactorial. La intervención oportuna es fundamental, basándose en los riesgos detectados para asegurar el bienestar de la diada y el éxito del proceso de la lactancia. Para llevar a cabo esta evaluación de manera efectiva, se recomienda el uso de un instrumento de medición validado específicamente para este propósito. Muy bien, pues ya con esto terminamos la primera ronda. Entonces, ahora lo voy a decir en colombiano. Toca votar entre la 26 y la 53, los que no hayan votado. Y bueno, Doctor Carlos, sí, quisiera, antes de que adelante. avancemos, Sí. hacer un aporte a la última pregunta. Em, no alcanzo, desde donde estoy, no alcanzo a leer muy bien la última parte, pero me parece importante que en el enunciado eh, se mencione que los profesionales de salud que atienden, porque yo no estoy en sala de partos, pero que atienden en la gestante a lo largo de la gestación, entre los cuales no únicamente están los ginecólogos y las enfermeras, sino también, perdón, no solamente están los ginecólogos y los pediatras, sino también las enfermeras, tengan capacitación en al menos dos de las escalas que son muy cortas y muy concretas para detectar algún rasgo de depresión. Yo lo coloqué allí en mi comentario. Ok, perfecto. Súper. Y seguramente, bueno, en el texto se darán los diferentes métodos que existen, ¿verdad? Estos métodos validados, se dice. Sí, exactamente lo que mencioné es la escala de Edimburgo, que sé que muchas instituciones hospitalarias, el ginecólogo tratante, incluso el equipo que ha atendido el parto, lo está pasando. Pero es importante que, por ejemplo, en las consultas mensuales, cuando ella va a presentar exámenes, a tomar exámenes, otras personas también a través de la observación puedan verlo. Entonces está la escala de Edimburgo, que tiene 5 preguntas, y las preguntas de Woolley, que son 3 preguntas.
Entonces es súper sencillo, pero sí es muy importante que cualquiera de los profesionales que tiene acceso antes de pueda detectarlo. Eso quería como mencionar. Perfecto, muchas gracias. Pero yo pienso que también es importantísimo no solamente eso, sino que aparezca también que tiene que haber una forma de derivación efectiva de esas pacientes y de seguimiento de esas pacientes. Porque Sí, muchas, o sea, la detectan, puede que le digan alguna cosa, pero no se hace seguimiento posterior y muchas veces es otra persona la que está haciendo el siguiente contacto y se pierde la intención buena de diagnosticarlo y no se hace lo que se tiene que hacer. Entonces, eso debe quedar en los comentarios. Muchas gracias. de acuerdo, Julieta. gracias. Bueno, sí, importante que es una herramienta que está enmarcada en nuestra 3280, ¿no? En la ruta materno-perinatal. Entonces, clave lo que dice María Isabel, que se haga el seguimiento. Yo creo que eso me imagino que lo anotarán en el texto, pues hace parte de las recomendaciones o no recomendaciones como tal. La 3280 es un protocolo, una ley, una normatividad a la que nos debemos regir y hay muchos sitios donde ni siquiera se coloca la escala como tal y es la que nos indica la 3280 que tenemos que hacer, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Y el seguimiento, claro que sí. María Emilia. Y pues tener en cuenta que también el acompañamiento, pues porque lo que decía Natalia, digamos que toda la parte durante la estancia hospitalaria, pero pues qué pasa ya cuando nosotros, por ejemplo, como pediatras o como ginecólogos, hacemos pues esas consultas médicas, también poder identificar, que puede que de pronto en el primer momento no encontremos nada, pero en esas consultas posteriores ya empecemos a encontrar algún signo de depresión que pues que es importante detectarlo. Vale, no hay más comentarios. Qué emoción terminar de Sí. verdad con tanta discusión tan positiva y Tan tan bonita. importante, porque es que de verdad ha sido muy, muy, muy interesante, porque además es descubrir que muchas veces no están de acuerdo es porque no están seguros de lo que estamos planteando y el hablar y el aproximarnos a eso nos muestra que estamos pensando exactamente lo mismo, o sea, súper interesante eso. Encontrar que de pronto mucho de nuestro ejercicio como profesionales, pues ya muchos se venían haciendo, pero bueno, faltaba un soporte, ¿no? Falta como algo más que reúna todas estas o estas declaraciones que muchos también ya pues lo tenían en mente. Agradecerles a todos el gran compromiso que se ha visto pues hasta el momento. Seguimos trabajando porque esta construcción conjunta pues continúa. Ya pues de esta segunda parte tenemos varias que toca redactar nuevamente y volverlas a someter. Entonces, muchas gracias de verdad. Todos los aportes han sido muy, muy valiosos. No sé si alguien quiere opinar, quiere participar en algo, quiere comentar acerca de cómo le pareció la declaración. La doctora Alexandra tiene una propuesta que me parece súper interesante. Dale, Alex. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. No, pensaba yo que con todas esas cosas tan maravillosas que cada uno aporta desde su área en el que es experto, ¿no? Pues porque aquí hay una variedad de profesionales y me llamaba especialmente la atención toda la intervención que hacía el doctor sobre el tema de VIH, porque yo fui enfermera de un programa de VIH también tuve niños con transmisión vertical por lactancia materna. Entonces, miren que uno, hay veces, lo que decía la doctora ahora, contestaba de pronto porque dentro de lo que he vivido y he leído, pues había vivido y leído otras cosas, ¿no?
Entonces yo decía, no, no, una mamá no puede llegar sin una prueba y un bebé tiene que esperar a que se lacte, a pesar de que soy pro lactancia todo el tiempo. Yo decía, no, no podemos arriesgarnos, pero fíjense que la evidencia avanza y que hay cosas que nosotros debemos fortalecer también. Y como decía al principio, pues para eso están los expertos en cada área y sería muy interesante que ojalá de este grupo tan maravilloso que hay de profesionales, se pudieran proponer temas como estos tan interesantes para estudiar. Sería súper chévere, sesiones de 40 minutos, de 50, revisión de casos. Bueno, en Colombia se hacen tantas cosas maravillosas que sería demasiado interesante poder saberlas. Entonces, bueno, pues ahí les dejo esa propuesta por si de pronto sale algo y si de pronto nos volvemos a reunir a compartir todos esos conocimientos. Súper chévere, me parece. Ahí tenemos que mirar cómo lo organizamos. Nancy, Bueno, el doctor Timosi nos cuenta cómo va a ser. Esta es la primera ronda, ¿no? Vamos a pasar a una segunda ronda que empieza el lunes, el próximo lunes y próximo miércoles, a este mismo horario. La idea es que después de todas estas discusiones volvamos a votar sobre todo esas discusiones, esas declaraciones en las que no estábamos tan de acuerdo, pero pues que puede haber cambiado la opinión luego de la discusión, que es como la idea. Exacto. Si hay alguna que vamos a reformular, lo haríamos en el transcurso del día de mañana para que ustedes tengan ya la oportunidad de empezar a votar. Recuerden que lo que van a ver generalmente son los botones rojos o naranjas. Entonces, lo más lógico es que empiecen a votar por ellos. Seguramente serán algunas de las que vamos a reformular o alguna de las que se han planteado controversia en esta reunión. Entonces, la idea es que voten en esta segunda ronda. Seguramente tendrán más verdes, más amarillos, lo cual es bueno, no necesariamente todos. Y bueno, en la segunda ronda de discusión ya será más corta. Seguramente nos tomará solamente una jornada y será más rápida, porque muchos estaremos más de acuerdo y las iremos pasando más rápido. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles y nos vemos el lunes, ¿no? ¿Lunes es? ¿O martes? ¿Cuándo es? Lunes a las 5 de la tarde. Lunes. Lunes a Nos las 5. tomamos la foto. tomemos la foto sonriendo. ¿Una foto? Ok. Sí, los que quieran abrir sus cámaras. Muy bien. 3, 2, 1. Ya. No, de nuevo, que salió fea. 3, 2, 1. Ahora sí. Excelente, gracias. Muchas gracias a todos. Descansen. Muchas Mil gracias. gracias. Buenas Buenas noches. Hasta noches. luego. Buenas noches. Hasta luego.